Empezó en el año 1969, en que mi papá ganó un concurso para jefe de una estación biológica en la isla Victoria, en Bariloche. Y bueno, ahí empezó. En realidad nosotros nos mudamos con mi mamá en el 70, un año estuvo él en Bariloche viviendo solo y nosotros en Buenos Aires viviendo. Y bueno, en el año 70 ahí comenzamos. Vivimos unos años en la isla Victoria. Mi papá estuvo en la organización de la Universidad del Comahue, o sea, de hecho venían y todos los programas de la facultad se elaboraron en la isla Victoria, en casa. Bueno, después de eso nos mudamos a Mendoza, en el año 74, fin del 74, estuvimos ahí hasta la década del 80, en que emigramos a Corrientes. Bueno, ahí estuve hasta el año 98, en que emigré a Buenos Aires y desde entonces estoy en el Museo de Ciencias Naturales. Y tienen que todos ir por el mismo camino, porque si no se hace muy difícil. De hecho, en casa pasó que mi mamá renunció a su vocación, que era, ella había hecho una escuela en la provincia de Buenos Aires, de muy jovencita, y renunció a su mundo, que en realidad el mundo de ella era ese, y por seguirlo a mi papá. Así que, y bueno, después mi hermano estudió biología, yo no es que me gustaran mucho los bichitos al principio, pero bueno, estando en la isla, por curiosidad, era nuestro visitante asiduo Andrés Giai, así que con él aprendí taxidermia, aprendí a trabajar con él, y bueno, ahí ya como me gustaba mucho pasear, salir al campo, y salíamos de campañas con mi papá y con Andrés Giai, y bueno, ahí nació creo que mi vocación por el trabajo que hice durante todos estos años, pero eso, en el caso nuestro, bueno, mi hermano fue biólogo, mi mamá estudió biología en Mendoza, así que es bióloga también, y bueno, fuimos siempre un núcleo muy unido los cuatro, y siempre nos mudábamos en bloque, así que sí o sí todos tienen que estar más o menos relacionados en el tema. Mucha, fue mi formador, en realidad. Yo di los primeros pasos con él en la isla Victoria, cuando él venía a pasar tiempo con nosotros en nuestra casa. Ahí aprendí a preparar todo lo que sabe. Con mamífero aprendí con mi papá. Pero no, para mí fue mi maestro, o sea, mi primer maestro, ¿no? Después fui a Brasil a hacer otros cursos. Que me fui a Brasil a hacer un curso con el doctor Iudazzi, que vivía en Goiânia y tenía un museo, y lo habíamos conocido a él en un congreso, así que ofreció que yo vaya a hacer una pasantía con él a Brasil, así que ese fue mi segundo maestro, digamos así, de tenerme, ¿no?, presente y de enseñarme. Después tuve contacto con Trejo Lemas, así que era el sumum, ¿no? Yo creo que fue uno de los mejores preparadores que tuvo en lo que es montaje de aves, Trejo Lemas. Totalmente. O sea, mi vida estuvo relacionada desde el principio con colecciones, porque lo recuerdo que yo tengo es que mi papá, que trabajaba en el Ministerio de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires, iba de campaña, volvía, y lo que era la habitación de mi hermano era una colección. Ahí teníamos frasco con formol, donde había víboras, ratones, pieles preparadas, o sea que en realidad mi vida transcurrió siempre dentro de colecciones. Claro, en realidad en cada lugar en que vivimos formamos colecciones. En la isla Victoria formamos una, que esa colección fue y está depositada en el Instituto de Zonas Áridas en Mendoza, en el IADISA, porque cuando nosotros nos mudamos a Mendoza, nos llevamos nuestras colecciones, porque en Bariloche no había una institución que las quisiera o que las pudiera mantener en el tiempo, ¿no? Así que esas colecciones están, dejamos ahí esas colecciones. En
Corrientes formamos una colección bastante grande, que esa colección vino y está depositada en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. O sea que toda la vida nosotros nos pasamos formando colecciones. La creación del Instituto de Ciencias Básicas, creado por mi padre en Corrientes, en la década del 80, fue justamente para albergar, bueno, colecciones, las colecciones que formamos, becarios, tenemos una biblioteca, fue realizada y funcionaba en nuestra casa. O sea, nuestra casa era parte de esa institución. De hecho, hubo un proyecto de donar eso al CONICET. Bueno, pero el CONICET no se hizo cargo, qué sé yo, pero bueno, digamos, durante los años que estuvimos con ese instituto, que estuvo mi padre a cargo de ese instituto hasta que se cerró en la década del 1998, funcionó en casa y formamos colecciones con mucho esfuerzo personal y con, digamos, parte de nuestro sueldo nosotros los volcábamos en eso, porque no había presupuesto del CONICET. Entonces, realmente, pero lo hacíamos con gusto y no lo sufríamos, pero digamos que esa colección para nosotros tiene mucho valor por eso. Sí, sí. La colección esta está formada por 12.000 especímenes de aves taxidermizados y unos 5.000 especímenes de mamíferos. O sea, nosotros trabajamos toda la zona de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Paraguay, haciendo colectas, ¿no? Así que, por suerte, esa colección está muy bien conservada, todo lo que es colecciones el 80% de la colección de mamíferos formada por mi familia está depositada en la Fundación Azara. Las aves están en el Museo de Ciencias Naturales, o sea, todo está muy bien conservado y, o sea, se mantiene en el tiempo, ¿no? Era mi papá. Era... bien, o sea, peleaba mucho con mi papá yo, porque era llevarle siempre la contra, pero fue un gran maestro. Me enseñó lo que es el amor por el trabajo y me alegro que haya sido riguroso conmigo porque me dejó eso, ¿no? El hecho de que hay que respetar, si teníamos la obligación de mantener todo aquello, o sea, nosotros cazábamos, o sea, teníamos que capturar los bichos y era sagrado, o sea, si vos quitas una vida tenés la obligación de mantenerla en el tiempo para generaciones futuras, así que fue un gran maestro. Exigente, ¿no? Siempre me exigió más que los demás porque tenía que dar el ejemplo, pero valió la pena. Mi hermano divino, éramos muy unidos, muy unidos. Salíamos mucho al campo juntos nosotros, o sea, hasta que mi hermano, no, y después de casado, bueno, también unos años más salimos, pero en realidad nuestras campañas eran de la familia. Y cuando no podían, mi mamá quedaba en casa, íbamos o mi hermano y yo solos, o mi papá y yo. O sea, yo hice muchísimas campañas con mi papá solo. Nos peleábamos, discutíamos, pero trabajábamos mucho. O sea, se trabajaba de sol a sol. Pero, no, mi hermano divino. O sea, yo adoraba a mi hermano. Sí, con mi hermano mi hermano en Corrientes se dedicó mucho a recuperar lo que eran mitos y leyendas correntinas, de hecho sacó 2 libros con eso, mi papá también, mi mamá era amplia, mi mamá es una mujer muy culta, pero ella le gustaba mucho difundir, fue muy buena dibujanta, fue feminista, que fue de avanzada para su época,
Pero sí, muy volcado toda la cultura siempre, era de tratar de difundir y de hecho yo me acuerdo Fundación Vida Silvestre que en Corrientes llevábamos y hacíamos los eventos en las plazas, con mi hermano siempre, mi papá, así que no, ellos estuvieron muy volcados a lo que fue la difusión y la cultura en cada lugar en que fueron, en que vivimos, ¿no? Sí. Y mi papá tenía una biblioteca hermosa, sí, sí. Y llegó a tener creo que 50.000 volúmenes, que después, bueno, se fueron dispersando. Por suerte pudo él donar en vida a quien quiso y como quiso, y lo que no quedó en Paraguay está ahí, pero sí, su mundo era eso y creo que su gran placer era de que tener un libro, ¿no? O sea, no, yo creo que no. De hecho, tenía cuenta corriente en las librerías, me acuerdo en Corrientes y en Mendoza, llegaba con los libritos ocultos para que mi mamá no lo retara, pero bueno, era su mundo, así que, no, sí, admirable por eso, ¿no? Y de una gran cultura, no es que lo tenía de adorno, o sea, era a veces reacio a prestarlo, pero digamos que, porque muchas veces no volvían los libros, o sea, era que tenía que yo reclamarle a la gente que se lo prestaba que se lo devolvieran, por favor, pero no, sí, era un apasionado de la lectura. Ya en Corriente ya tenía eso pensado, en la década del 80 había pensado, hizo un bosquejo que el otro día justo encontré, pero no tuvo mucho quórum. Cuando llegó a Buenos Aires acá, tuvo el privilegio de encontrarse con Adrián y bueno, creo que Adrián fue el que lo motivó y que logró lo que mi papá quería, ¿no? Que lo hizo. En eso Adrián es admirable y creo que mi papá, tanto a vos como a él, lo adoraban, pero por la capacidad de trabajo y de perseverancia, ¿no? Porque yo creo que Adrián ha volcado en esto su vida. Así que creo que Adrián consiguió el sueño que mi papá tenía, que era eso, ¿no? Y bueno, ahora está cosechando los frutos Adrián, porque en realidad la fundación tiene prestigio a nivel nacional e internacional, y es reconocida y respetada. Así que yo creo que mi papá, de donde esté, está orgulloso de eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo en realidad, cuando mi papá hablaba de Freire de Azara, decía, ¿qué le verá? O sea, ¿por qué tanta pasión por...? Y digo, a mí al principio no me despertaba, me digo, qué raro ese hombre. Pero no, sí, yo creo que hay un paralelismo entre él y Félix de Azara, porque de hecho trató de vivir y estar en los lugares en que Azara vivió y hizo su trabajo, ¿no? Así que creo que lo hubo. Sí. Era admiración que tenía por Félix de Azara, o sea, para mí era un personaje totalmente desconocido, y yo creo que para la mayoría de la gente, ahora Félix de Azara yo veo que en estos últimos años es, con la fundación, con las obras que hizo Adrián, que es conocido, incluso para los españoles, o sea que me parece que los españoles también le deben a la Fundación Azara nuestra digo yo, el reconocimiento de Félix de Azara. Bueno, con los colegas que me he conectado a lo largo de la vida, bueno, más que colega, bueno, mi maestro que fue Andrés Giai, después otros taxidermistas, no hay muchos, en realidad no hay muchos, con Trejo Lemas, con los Cobas, que han sido muy buenos preparadores, pero con los Cobas en realidad solo de contacto verbal así, porque de hecho la historia que tengo con los Cobas es que yo les pedí
de hacer un curso. Digo, yo empiezo, qué sé yo, limpiando los pisos para que me enseñaran. Y me dijeron, no, nosotros no enseñamos, así que ahí me cerraron la puerta. Esa es la experiencia que tuve con los COVAX. Pero, y después, en el museo, con Montiel, padre, un señor que trabajó muchísimo en la Antártida, con él estuve más en contacto. Después, otros taxidermistas, no, en el museo no hay, o sea, y después, bueno, en realidad más con gente de afuera que con gente de Argentina. En este momento, no sé si es por mi vejez, pero no me está viniendo a la mente ninguno. Bueno, de hecho, taxidermista, Gunnar Hoy preparaba sus propios materiales, algo había preparado Olros también, o sea, la gente, los investigadores se preparaban sus materiales porque no tenían preparadores. Y papá al principio preparaba él los materiales hasta que encontró la esclava que lo acompañó después, pero se preparaban ellos mismos. O sea, no conocí yo, porque ya cuando llegué ya no estaba más, ya había fallecido, a Partridge. No lo conocí, que fue un muy buen preparador. Para mí es, en aves de piel de estudio, para mí es el mejor preparador que hubo. Lamentablemente no llegué a conocerlo. Y que había naturalistas viajeros en el museo, estaba eso, y salían a la campaña, pero yo ya no los conocí. Cada taxidermista tiene su estilo de preparación, o sea, tiene su toque personal. Así que cuando reviso las colecciones con las cuales trabajo en el museo, yo reconozco a los preparadores de las mismas. Y sin duda se destacan las de Partridge. Que Partridge preparaba él, pero a su vez contrataba, y eran en general siempre paraguayos, que los entrenaba él, y eran también excelentes preparadores. No están los nombres de esos preparadores, pero sin duda que todos los que Partridge preparó, enseñó a preparar en el campo fueron excelentes. André Jay tenía su estilo, los Kovacs tienen su estilo. Los Kovacs solo hicieron preparación de material montado, muy bueno, al igual que Trejo Lemas, que también tenía su impronta, ¿no? Pero sí, cada uno le da su toque personal. Sí. A lo largo de los años, y cuanto más avanzamos, de hecho ahora en los últimos años, ha cambiado bastante el aprovechamiento de lo que son las colecciones o los especímenes que uno o captura o recibe en donación, porque se recibe mucha donación de materiales que se encuentran muertos, y el aprovechamiento es muchísimo mayor. O sea, ahora tenemos que el aprovechamiento de un espécimen que llega muerto al laboratorio es muestra de tejido, la piel, siringe, contenido gástrico, esqueleto parcial, parásitos. El aprovechamiento es máximo. Así que eso ha evolucionado mucho. O sea, ahora tenemos la colección de tejidos ultracongelados, donde sí o sí cada espécimen que llega y que está en condiciones, se le toma una muestra de tejido para ADN, y después, bueno, eso, o sea, para las siringes, que hay mucha gente trabajando en eso, parásito, endoparásito, ectoparásito, o sea, el aprovechamiento es al máximo. Jugar con mis bichos. Bueno, cuando no trabajo en mis tiempos libres en mi casa, que no es mucho, bueno, me gusta mi jardín. Por ahora, por suerte, puedo vivir en una casa donde tengo un jardincito, y con mis perros, mis gatos, mi mamá por ahora, que es la reina de la casa, pero no, me gusta mucho el aire libre. O sea, yo extraño muchísimo no salir al campo, porque nosotros salíamos al campo permanentemente, no solo a capturar, sino hacíamos muchos censos de aves, entonces caminábamos muchos kilómetros por día censando pajaritos. Eso lo extraño un montón. No lo puedo hacer porque
porque tengo a cargo a mi mamá y no me puedo ir de viaje, pero eso lo extraño. Pero después disfruto mucho con mis animales. La taxidermia sí, es una profesión que va decayendo. De hecho, hay muy poca gente, o al menos que yo conozca, que se dedique a eso. Sobre todo que antes hay dos tipos de taxidermia, ¿no? La que uno utiliza para trabajar en los museos con un bien científico y la taxidermia que es para trofeos. Eso creo que queda poco ya, aunque algunos quedan por ahí, algún relicto, pero no veo que perdure. De hecho, en el museo no hay taxidermistas. Cada uno de los técnicos prepara, aparte de su actividad específica, prepara los materiales, pero digamos, como había al principio en el museo, que había un taller de taxidermia donde se hacían todas las preparaciones, tanto para exhibición como para estudio, no existe. Ahora cada sección tiene su preparador, pero no tenemos un taller para grandes especímenes, por ejemplo, para montar en una exhibición. No lo hay. O sea que está desapareciendo. Así que eso yo creo que con el tiempo va a ir. O sea, necesario es para las colecciones, porque el material que llega uno tiene que aprovecharlo. Pero no veo que a la gente... Por ahí estoy equivocada, pero es el panorama que yo tengo en este momento. Lo que he visto es que por ahí en Europa, en Estados Unidos, está volviendo el hacer eso de taxidermias con imágenes, posturas humanas, con ratones, que la gente por ahí compra para tener, que a mí me parece de muy mal gusto, no estoy de acuerdo con eso, pero acá yo no veo que los taxidermistas tengan un futuro prometedor. Bueno, mi papá es muy exigente con él y con los demás, ¿no? Consigo mismo yo creo que era muy exigente, pero respetaba mucho a Osvaldo Reich, a pesar de que por ahí tenían encontronazos, pero respetaba mucho a Olroth. O sea, yo tuve la suerte y el placer de conocerlos a todos, porque todos han pasado por casa. Y viviendo en la isla venían y no Osvaldo Reyes estuvo en Corriente en nuestra casa, o nosotros a veces veníamos acá, cuando estaba en Buenos Aires, por ahí pasábamos de visita, pero viviendo en la isla, como vivíamos en un paraíso en realidad, recibíamos muchísima gente interesante, o sea, han pasado prácticamente todos por ahí. Así teníamos convivencia diaria, porque venían un día, se quedaban un día, dos, una semana, un mes, pero mi papá respetaba a todo aquel que hiciera esfuerzo por salir adelante y hacer las cosas en serio. Yo creo que desde la persona qué sé yo, que cuidaba en su momento los peones de campo hasta el mayor de los investigadores, si era serio y trabajaba, tenía el respeto de mi papá. En eso él no hacía distinciones. Yo tuve la suerte de respetaba a Leluar, a Jusey, a Braun Menéndez, que mi mamá le había puesto en honor a Braun Menéndez, que había sido profesor de mi papá, el nombre de su escuela. Pero él respetaba a todo aquel que realmente hiciera esfuerzo, lo respetaba. O sea, yo no podía decir respetaba más a este o a aquel. Me parece que era, en ese sentido, no sé decirte de uno específico, porque sí te digo los que no respetaban, pero eso lo dejamos ahí. Pero no, valoraba mucho eso. Y a veces era muy exigente, de hecho con sus alumnos, y yo a veces le planteaba que por qué exigía tanto. Me dice, porque tiene capacidad y no está dando todo lo que puede dar. O sea, lo que le estoy dando es algo para sus herramientas para el futuro, porque a veces eran amigos míos, qué sé yo, pero les exigían máximo.
Yo salía a defender a mis amigos, pero no, me dice, tiene capacidad. O sea, tiene potencial que lo saque a flote. Así que bueno, no sé si la gente al cual él exigía eso lo entendía. Yo creo que después de grande uno entiende, pero en el momento me parece que no. Pero creo que uno valora después cuando ya el tiempo pasa, uno se vuelve grande y creo que valora eso, ¿no? Yo creo que eso después uno lo valora. Yo también me enojaba con él, porque ¿por qué me exigía más a mí que a los otros? Y porque vos tenés que dar el ejemplo, o sea, yo no podía llegar tarde jamás al trabajo, no podía estar vagueando por el trabajo, o sea, siempre tenía que estar haciendo algo. No me estaba permitido, porque no, tenía que dar el ejemplo. No sé de qué, pero bueno. Nos enseñaron, nos dieron la libertad. O sea, en casa hubo Biblia, o sea, estaban todas las... había una Biblia mormona, o sea, estaba todo. Te damos la libertad de leer y decidir por nosotros mismos. Nunca nos inculcaron respeto, o sea, nos inculcaron en casa tener respeto por las distintas religiones y por las distintas creencias, pero no nos inculcaron vos tenés que ser esto o aquello. Nos dieron libertad para eso. Así que en ese sentido tenían una mente muy, muy amplia. Creo que hay algo superior, pero yo no creo, o sea, a mí las iglesias me gustan vacías, yo me siento cómoda cuando están vacías. No está mal lo que digo, pero es lo que yo siento. O sea, para mí hay algo superior que está en la naturaleza. No necesito una imagen para creer en algo. Eso no me llega. Eso no quiere decir que yo no respete a la gente que crea en eso y que necesite eso, porque la gente necesita creer en algo. Yo también creo, pero creo que hay algo superior que está más allá de mi poder de entendimiento, ¿no? Pero que, bueno, yo creo que mi papá siempre me va a seguir protegiendo. O sea, pero bueno, es mi creencia, ¿no? Lo siento así. En realidad, estaba en la Isla Victoria, o sea, yo terminé el primario en, en Buenos Aires, nos mudamos, fuimos a vivir a la Isla Victoria, y bueno, era que me iban a mandar a un colegio interno de monjas. Entonces yo le dije a mi familia que si me mandaban a un colegio interno de monjas yo me iba a escapar. Entonces, porque era muy salvaje, la verdad que era salvajona. Y entonces fue el compromiso de que yo iba a estudiar y rendir a Bariloche, porque mi papá daba clase en el secundario en Bariloche. Nunca lo hice. Pero entonces tenía que hacer cosas, o sea, no estaba permitido no hacer nada en casa. Así que tenía que ayudar. Pasaba por el laboratorio, la verdad que no me despertaba, me daba... No. Pero bueno, un día que una de esas visitas que vino Andrés Yay, no sé por qué, creo que fue por curiosidad, porque era metereta, dije, bueno, me voy a poner a tratar de aprender lo que hace Andrés. Y creo que ahí empezó, ahí me di cuenta que, bueno, podía por ahí hacer algo así, y después me enganché mucho con el hecho de que me gustaba salir de paseo. Para mí ir al campo, que era duro, porque, qué sé yo, las campañas que hacíamos con Andrés Yay, por ahí íbamos a Coyoncura, antes que fuera eso represa, dormíamos a la intemperie porque íbamos por 3 días y nos levantábamos con escarcha en el pelo. Y después, con el agua escarchada, yo tenía que entrar a la laguna a sacar los bichos que habían cazado. O sea, era duro, pero era lindo. O sea, para mí eso me fortaleció mucho y ahí es como que me enganché con la preparación de la taxidermia. Y bueno, y de ahí no salí nunca más. Yo empecé a tomar conciencia de que las colecciones eran valiosas, que el material que yo manejaba era valioso, primero porque mi papá nos inculcó a mi hermano y a mí,
el respeto por la vida en realidad, a pesar de que teníamos que quitarle la vida a animalitos, a los ratones o algunas aves, porque decía que si nosotros estábamos quitándole la vida a un ser viviente, teníamos la obligación de que perdurara en el tiempo para las generaciones futuras. Yo creo que eso nos recalcó mucho siempre y nos sentíamos obligados a que ese material perdurara. Así que en realidad desde muy temprano, pero creo que tomé más conciencia cuando vi que ese material era valioso cuando la gente venía o los investigadores venían a consultarlo. Entonces uno ahí va tomando conciencia. Y ahora terminé de tomar conciencia absoluta cuando veo en la colección que hay material de 1766 y que está en perfecto estado. Digo, bueno, yo tengo la obligación de hacer lo imposible para que eso se siga manteniendo. O sea, me siento realmente obligada a que las cosas se mantengan en el tiempo. Así que hago lo imposible porque esas cosas siguen adelante, ¿no? Es como una obligación moral que tengo. Y traté de que nunca un material se me deteriorara. Eso no quiere decir que no haya pasado, pero digamos que traté siempre de minimizar los riesgos que pudieran correr los especímenes a perderse. Pero veo también eso, ¿no? De que el valor que tiene cuando la gente consulta. Sí, sí, los pequeños grandes premios, porque a veces sí, bueno, a mí me emociona, y que de hecho en la pandemia me sirvió para eso, porque estuve trabajando mucho con material muy antiguo de la colección, decir cómo esto llegó hasta acá. O sea, a mí me emociona eso, digo, por cuántas manos pasó, quién lo preparó, cómo llegó, ¿no? Porque es de la otra punta del mundo, y algunos están perfectos, y bueno, así que sí, eso para mí es el mayor premio, ¿no? Y espero que las colecciones, una vez que me jubilen, sigan. Estoy tratando de hacer lo imposible como para dejar todo más o menos bien acondicionado con las cosas, porque van avanzando los productos que uno va utilizando, o sea, avanzó mucho todo lo que es conservación de colecciones, ha avanzado mucho, pero eso no quita de que las cosas igual no se pierdan, no se deterioren. Ahora es todo más fácil con lo que es consulta de colecciones. En su momento se hacía difícil y a veces llevaba meses poder acceder a un material en préstamo, porque antes uno los prestaba, o sea, nosotros pedíamos prestado material al Lillo, por ejemplo, o al museo de acá cuando vivíamos en el interior, y mandaban encomiendas, las encomiendas llegaban, uno tenía que estudiar el material, volverlo. Nos ha pasado, así que el proceso ese era lento, pero bueno, se hacía y era la forma en que la gente podía trabajar, o a veces con el extranjero, o sea, muchas veces uno pedía material, o del extranjero nos pedían materiales, hacíamos intercambio, o sea, como intercambiar figuritas, te doy este ejemplar, pero vos me das esto, eso se usaba mucho. Nos pasó también de que en estos préstamos que hacíamos a otra gente, se haya perdido cajas por el camino, en el correo, y perdimos todo. Y eso nos ha pasado también. O sea, hemos tenido experiencia de ese tipo, porque era un riesgo que uno corría, pero era la única forma de que uno podía ayudar al otro, o que el otro nos podía ayudar a nosotros con los materiales que necesitábamos. Ahora eso es, en el museo de hecho prácticamente no prestamos material. O sea, o la gente viene a consultarlos a la institución, ahora como es todo más accesible, porque las fotografías, qué sé yo, eso avanzó un montón. De hecho, en la pandemia nosotros tuvimos que, para gente de Brasil que estaba desesperada por terminar un trabajo, hacer parte del trabajo de ellos, o sea, fotografiar, fotografía de calidad, tomar medidas de todos los ejemplares, hacer la descripción y mandárselos para que ellos pudieran cerrar un capítulo de un trabajo que estaban haciendo, sino quedaban parados 2 años. Pero en su momento no, en su momento o el que venía a Buenos Aires traía su material, mi papá me mandaba con materiales para comparar en la colección de acá, y eso era un riesgo también, porque se perdía la valija o se perdía algo, pasaba algo y perdías el ejemplar. Tengo una anécdota
de que se me perdió, no se me perdió. En Corrientes habíamos cazado un ratón rarísimo, era el único, y no va que teníamos una gata y la gata se comió el... En realidad te comió el... Así que me quedé sin gata porque la tuvimos que regalar. Pero bueno, esas cosas pasan. La relación entre mi papá y Andrés Giai cuando vivía, que eran seres totalmente opuestos, opuestos pero afín al final en lo mismo. Sí, era increíble porque sí, Giai era un bohemio total, muy simpático, muy agradable, caía bien a todo el mundo, pero mi papá lo protegía, o sea, lo traía a casa y era como que lo cuidaba, o sea, se sentía como obligado a cuidarlo, pero se llevaban muy bien, ¿eh? O sea, con Che era un placer siempre estar, porque nunca te aburrías. Me acuerdo una vez que había mi papá estaba dando un curso para profesores en la isla y estaba allá y bueno, Che era muy agradable, tocaba muy bien la guitarra, cantaba, qué sé yo. Y le preguntan, dice, ¿y Che, usted qué se dedica o de qué vive? No, a mí me mantiene mi papá. Y era así. O sea, él no le importaba el dinero en absoluto, de hecho, regalaba sus cosas a la gente, a los peones de la isla, o sea, era un personaje muy, muy pintoresco, pero mi papá se sentía obligado a cuidarlo, o sea, lo tenía, yo veía eso, pero lo quería muchísimo, teníamos muy buena relación con Andrés Giai. No, no, mi hermano ya había nacido, no lo conocíamos, sí. No, no, no. Este, no, no. Nosotros, mi hermano tenía, cuando nos mudamos a la isla, yo tenía 12, él tenía 9, 10. Sí, qué pobre, lo habían internado en un colegio en Bariloche, también se escapaba, pobrecito mi hermano, porque si no hablaba inglés, porque era un colegio bilingüe, y si no hablaba inglés no le daban comer. Entonces, no, no, horrible, pobre, sufrió un montón mi hermana. Era bravo. Fue mi papá, cuando se jubiló, nosotros trabajamos mucho en Paraguay y él estuvo en la organización de la Universidad de Pilar, en el departamento de Ñumbucú. Y se había comprado una casita allá y dijo, bueno, cuando me jubile en Argentina me voy a ir a vivir allá, tranquilo. Y bueno, antes fue mi hermano, que estuvo viviendo mucho tiempo allá. Mi mamá se fue cuando se cerró el Probas en Corrientes, que ya mi mamá estaba jubilada, mi papá también, y decidió mi papá donar todo, las colecciones y todas las cosas al Museo de Ciencias Naturales, que en realidad estuvo en la disyuntiva, si donarlo al Lillo, al Museo de Mar del Plata o al MAC. Y al final prevaleció el Museo de Ciencias Naturales. Y bueno, estando jubilado ya, donó todo eso, incluida yo. O sea, me donó a mí también. Y estuvo viniendo 2 años hasta que vio que yo estaba ya instalada. Entonces un día me dijo, bueno, mira, vos ya veo que estás instalada acá, ya te aceptaron, hasta acá llegué yo, me voy. Pero bueno, se preocupó eso, en que yo quedara instalada en Buenos Aires. Se fue a Paraguay, ahí estuvo sus últimos años. Él siempre tuvo la idea que yo me iba a ir a vivir allá, cosa que yo siempre le aclaré que no lo iba a hacer, pero yo estudiaba museología y me dijo, bueno, nena, yo te armo un museo, vos terminás la carrera. Creo que quedó decepcionada, pero sabía que yo no iba a ir a vivir a Paraguay, no, por más que, qué sé yo, la gente agradable, todo bien, pero no me salía a irme, y menos ya después que me formé pareja acá, ya no iba a moverme más. Así que, pero bueno, trabajó mucho, mi hermano también trabajó mucho en Paraguay,
pero bueno, era la vida de ellos, ¿no? Trabajar siempre, exigirse al máximo. Y creo que fueron felices ahí, pero bueno, después vino lo que vino, pero vino a morir a Buenos Aires, ¿eh? O sea, mi papá murió acá, quedó allá la casa que la donó a una ONG, o sea que eso sigue funcionando, o sea que lo que se había propuesto de que quedara sigue funcionando, está bien eso allá, así que creo que debe estar contento donde está, sabiendo que lo que dejó sigue. Cuando ofrecen, mi papá en donación, las colecciones que nosotros habíamos hecho durante los años que vivimos en Corrientes, era difícil de aceptar por eso, por el volumen que tenía, porque era una carga, en realidad era un presente griego que les llegaba, porque tenía que ponerse gente a ingresar a las colecciones, todo ese material, reordenarlo y acondicionarlo. Así que en realidad yo creo que, no sé en el Lillo por qué no fue, se me ocurre que ahora lo pienso, que por ahí fue por eso. Al Mar del Plata también, como tenía muy buena relación con Scalia, qué sé yo, eso me ocurre que le habrá dicho no, o sea, no estamos nosotros en condiciones de recibir algo así, así que lo recibió el museo, pero digamos, la parte de aves no tuvimos problemas, digamos que eso, como yo estaba asociada a la colección, digamos que quedé ahí, así que eso se recibió y yo seguí a cargo de esa colección. Pero la colección de mastozoología en el museo en realidad mucho no la quiso. De hecho estuvo meses ahí archivada hasta que, bueno, mi papá decidió, una vez que Adriana estuvo encaminada con la Fundación Azara, donar sobre todo la colección de Tenomis, que fueron sus grandes amores, ¿no? Porque consideró que en la Fundación Adriana la iba a tener mejor acondicionada, porque en la mastozoología no la querían, así que dejamos unos pocos ejemplares en el museo de micromamíferos, pero el resto se vino todo a la Fundación Azara. Pero es eso, ¿no? Por la falta, yo creo que por la falta de espacio, por la falta de gente, nunca hay mucha gente manejando las colecciones, así que, pero bueno, por suerte están conservadas las dos. Las tres, porque en realidad había también parte de herpetología, o sea que, no, yo creo que todo fue dándose como para que, y ahora, bueno, ahora todo el mundo hace mucho hincapié en lo que es conservación de colecciones, así que eso tenemos muy claro que hay que preservarlo, ¿no? Muchas gracias por esto, no, agradecida a la vida, la verdad, porque la verdad que eh, yo me siento realizada, creo que puse o trato de poner lo mejor de mí como para que lo que hago salga medianamente bien. Así que en realidad soy una persona agradecida.